palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre bendito, te damos las gracias por habernos permitido llegar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alabarte libremente, Señor, y tú, Señor, te gozas con las alabanzas de tu pueblo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, tus hijos que están aquí, Señor. Síguelos bendiciendo grandemente, Señor. Bendice a aquellos que nos ven también, Señor, por Facebook, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre. Protégelos a todos, Señor. Y ayúdanos hoy, Señor, a ver tu palabra, Señor, a comprenderla, a estudiarla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar, hermanos, ahí en el sermón. Mire, Augusto César era el gobernante en esos días, en los días que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero era Dios quien gobernaba sobre Augusto César. Dios usó a Augusto para llevar a José y María al lugar donde nacería su hijo. Roma llevaba a cabo un censo cada 14 años en esos tiempos, con propósitos militares y para la recaudación de los impuestos. Y cada varón judío tenía que regresar a la ciudad de sus padres para empadronarse. Se requería que diera sus datos, como su nombre, ocupación, sus propiedades que tenía y su familia. Cuando María se rindió a la voluntad de Dios, allí en Lucas 1:38, cuando ella se rinde a la voluntad de Dios y le dice que ahí su sierva, ella sabía que sería parte del cumplimiento de la profecía divina. Dios había prometido que el Salvador sería un ser humano. Es lo que Dios había prometido ya en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ella sabía entonces que iba a ser parte de esta profecía. Y Dios había prometido que el Salvador sería un ser humano, no un ángel, un ser humano. Que sería un judío, no un gentil. Iba a ser un judío. Esto está en Génesis 12, 1 al 3 y Números 24 al 17. Todo lo que Dios todo lo que Dios promete, hermanos, usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Dios lo cumple. Todo lo que promete, Dios lo cumple. Así es el Dios a quien nosotros servimos. Hoy vamos a ver todo lo que Dios usa para llevar a cabo su propósito. Primeramente, veamos que Dios usó a Augusto César, un gobernante poderoso. Dios lo usó para llevar a cabo su propósito, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta pequeña aldea que se llamaba Belén. Así que ese es nuestro primer punto. Dios usó a Augusto César
este gobernante poderoso, y lo vemos ahí en el versículo 1 y 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Algo que me llama la atención también ahí, hermanos, no está aquí en mi sermón, pero ahorita se me vino a la mente, cómo la palabra de Dios muestra o nos da a conocer estos personajes, estos gobernadores, como para darnos a entender que lo que está escrito aquí es verdad, hermano. Esto se puede comprobar históricamente de estos gobernantes que existieron en esos tiempos. Augusto César era uno de estos gobernantes, y Dios lo usó a él para que nuestro Señor Jesucristo fuera a nacer en Belén. Llegados los días para que el nacimiento de Cristo se cumpliera, Dios usó a un gobernante incrédulo para promulgar un edicto o una orden para que todos fueran contados en el censo. Dios usó a un gobernante incrédulo. ¿Puede ver aquí? Dios está usando todo esto para llevar a cabo su propósito. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. O sea que hay reyes y gobernantes en el mundo, pero sobre ellos está un Dios que es Dios todopoderoso. Así que eso nos debe de dar a nosotros confianza, hermanos, y no estar preocupados por qué es lo que va a pasar o qué pasará más adelante. Dios todavía no pierde el control. Él está en control de todo. Así que vemos aquí cómo Dios está usando a este hombre para llevar a cabo su plan. Que esto nos devuelva, hermanos, la confianza en Dios, sabiendo que Él está en control aún de los pequeños detalles que pasan a nuestro alrededor. Dios está llevando a cabo un plan en el mundo y nadie puede interponerse en ese plan. Nadie puede interponerse al plan que Dios está llevando a cabo. Él puede usar a quien Él quiera. No importa que las personas sean incrédulas, porque aunque estas personas malas quieren hacerle daño, Dios lo cambia para el bien de sus hijos. Aunque haya personas que quieren hacerle daño al cristiano, no lo van a lograr, porque Dios está en control. ¿Se recuerdan allá en el libro de Esther, hermanos, cuando Mardoqueo estaba destinado a la horca que había hecho a su rival Amán? ¿Se recuerdan cómo Dios cambió todo? Y en esa horca que él mismo hizo, él fue colgado y Mardoqueo fue librado. Así que, hermanos, Dios está en control de todo lo que pasa. Usted no se desanime, usted siga adelante. Dios sabe, Dios conoce todo lo que le está pasando a usted. A veces como que el cristiano se desanima y piensa, ¿cómo es posible que Dios sabe o no sabe lo que me está pasando? ¿Cómo es posible que Dios me permita que pase por esto que estoy pasando? ¿Cómo es posible? Hermanos, muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Muchas veces en esos momentos no sabemos qué es lo que está pasando, pero descanse en el hecho de que Dios está en control. Él sabe perfectamente por la situación que usted está pasando. Así que qué bueno es servir a este Dios todopoderoso y un Dios amoroso.
que nos cuida, que nos guarda a cada uno de sus hijos. Cobre ánimos, cobre ánimos. Dios sabe lo que usted está pasando. Él conoce perfectamente todo lo que le pasa. Así que vemos también que Dios usó la distancia de Galilea a Judea. Estamos en Lucas capítulo 2 y veamos el versículo 3. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Vemos ahí que Dios usó, fíjese bien, Dios usó el tiempo y la distancia que había entre una ciudad y otra para que en el preciso momento que Dios había establecido naciera nuestro Señor Jesucristo. Puede ver ahí la mano de Dios obrando detrás del telón, como decimos. Dios usó el tiempo preciso y la distancia precisa para que nuestro Señor Jesucristo naciera. La distancia entre Nazaret y Belén, donde nació Jesús, era como de unas 80 millas, más o menos como 128 kilómetros. El viaje a pie duraba como unos 6 días más o menos. La distancia exacta y el tiempo exacto para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Si la distancia hubiera sido más larga, José y María no hubieran podido llegar a Belén, donde la Escritura había profetizado que nacería nuestro Señor Jesucristo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ve ahí, Dios ya había profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer en esta pequeña aldea de Belén. Y para allá fue que Dios los fue llevando a José y a María, para allá los fue llevando hasta esta pequeña aldea donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede ver ahí la mano de Dios, hermano? Mire para atrás usted en su vida. Vea cómo ha sido su vida. Desde antes de conocer al Señor Jesucristo, Dios lo estaba cuidando, Dios la estaba llevando hasta ese momento donde un siervo de Dios, una sierva de Dios, iba a tener un encuentro con usted y le iba a dar el evangelio de salvación y usted recibió a Cristo como su Salvador. Y puede ver cómo Dios le cuidó desde antes que le conociera. La mayoría de nosotros aquí venimos de otros países. La mayoría de nosotros no nacimos aquí. Y puede ver cómo Dios nos trajo de una forma u otra, pero el Señor nos trajo aquí. Y aquí fue donde conocimos a nuestro Salvador Jesucristo. Y puede ver la mano de Dios desde el momento que usted conoció al Señor, cómo lo ha ido llevando, cuidando a través de todos estos años. Y yo sé que ha habido momentos difíciles cuando en esos tiempos no entendíamos por qué nos estaban pasando estas cosas. Quizás algún accidente, quizás alguna pérdida de trabajo, quizás alguna enfermedad grave, y no entendíamos cómo es que Dios nos estaba dejando pasar por eso. Pero al final, ya que pasamos y ahora volteamos para atrás y decimos, gloria a Dios por todo lo que ha pasado en mi vida. En esos momentos difíciles, en esas situaciones desagradables, son las situaciones más dulces que ha pasado uno en compañía del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Cuando no teníamos más esperanza de nada, la única esperanza era Dios. Y pasábamos tiempo orando y pidiéndole al Señor, quizás llorando, Señor, ayúdame a salir de esta situación.
y cómo el Señor le fortaleció y cómo el Señor le llevó adelante y aquí se encuentra. Cómo Dios es bueno, hermano, por nosotros. Y cómo vemos cómo todo lo que pasa no es una coincidencia, no es un accidente. Lo que usted está pasando no es un accidente, no es una coincidencia. Dios le quiere usar para bien de usted y su familia. Así que no hay que renegar de Dios, hermanos. Nunca, nunca reniegue de Dios. No le preste el oído al enemigo que le quiere desanimar y le quiere decir, Dios no te escucha, Dios ya te olvidó. ¿Por qué piensas que Dios, si te amara, dejara que esto te pasara? No le crea, el diablo es un mentiroso. Créale a Dios y Él sabe que lo que nosotros necesitamos y nos deja pasar por esos tiempos difíciles. Así que vamos a seguir adelante. Asimismo, Dios usó el viaje que José y María hicieron. No nada más usó a un gobernante incrédulo y la distancia, sino que usó el viaje que José y María usaron. El versículo 4 al 6 dice, de Lucas 2, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dios usó este viaje, hermanos, de María y de José. No solamente Dios usó la distancia entre estas dos ciudades, no solamente Dios usó esa distancia que había. Si ve usted el mapa, en los tiempos bíblicos, está arriba hacia el norte, está Galilea, y luego en medio está Samaria, y abajo está Judea. Entonces Dios los trajo desde Galilea hasta Judea, a esta pequeña ciudad de Belén. Dios usó esta distancia y Dios usó el viaje que José y María hicieron para que se llevara a cabo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nada más Dios usó, me voy a salir un poquito aquí, nomás para darle también crédito a José y María. No nada más Dios usó estos gobernantes, las distancias y todo esto, sino que usó, fíjese bien, a José y a María. Porque ellos ya tenían sus planes, hermanos. Ellos estaban desposados. Ellos tenían sus planes de a cierto tiempo vivir juntos y tener su familia. Y Dios llegó e interrumpió sus planes y se le apareció a María y le dijo que iba a tener un hijo, que iba a quedar embarazada. Imagínense cómo se sintió esta virgen, esta jovencita, pensando qué va a pasar con José. Ya no me va a querer. Sin embargo, ella se puso en las manos de Dios. Y José era un hombre justo, dice la palabra de Dios, y pensaba dejarla, pero en secreto, porque él la amaba, no quería desacreditarla. Pero un ángel se le apareció también y le dijo, no temas, toma a María por mujer. Y él fue obediente y tomó a María por mujer. Ve cómo Dios usó a estas dos personas también para que su Hijo Jesucristo viniera a nacer en este mundo para ser el Salvador de cada uno de aquellos que creemos en Él. Ve cómo Dios ha estado trabajando en la humanidad. Recuerde que en esos días los caminos eran rústicos, no había pavimento. Algunos de nosotros venimos de algunos pueblos pequeños en México, Salvador o Guatemala o cualquier otro lugar, y los caminos no son muy buenos, ¿verdad que no? Hay de todo en esos caminos.
no son caminos muy buenos. No había pavimento, no eran caminos como los que vemos aquí en la ciudad. Era tierra con hoyos, piedras, curvas, bajadas y subidas. Todo esto contribuyó para que el alumbramiento fuera en el momento preciso que Dios tenía preparado. Cada paso que daba cada paso que daba María estaba contribuyendo para que el tiempo se acercara, para que el Señor Jesucristo naciera. Además, el viaje fue a pie o en burro, un burrito, ¿verdad? Lo pintan ahí a María sentada en el burrito. ¿Usted cree que un viaje en un burro para una mujer embarazada es confortable? ¿Verdad que no? No, hermano, sí. Es difícil, y más cuando esos días se están acercando, más cuando ya falta poco tiempo y la pobre mujer pues ya anda muy incómoda, sí, gracias, muy incómoda, ya no puede ni dormir, ¿verdad? Ya ni estar acostada de un lado del otro. Hay maneras que ya no puede estar. Imagínese a María, si iba caminando, pues mal, y si iba en el burro, pues peor, porque los burritos no tienen amortiguadores, ¿verdad que no? Van pisando y a veces hasta trotando. Pues todo esto, hermanos, contribuyó para que nuestro Señor Jesucristo naciera en el preciso momento y en el lugar preciso también, que Dios ya tenía planeado. Entonces, vemos aquí por último que Dios usó la gente que había llegado a Judea para que no hubiera lugar en el mesón para ellos. El versículo 7 del capítulo 2 de Lucas dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el creador del mundo, no encontró un pequeño cuarto donde venir a nacer. Puede ver aquí cómo el Señor Jesucristo, en su amor tan grande que nos tiene, no le importó incomodarse. Él llegó a este mundo y vino a nacer en un pesebre. ¿Cuántos de aquí de nosotros nacimos en un pesebre? No hay ninguno. Aunque sea tuvimos una cunita por ahí, ¿verdad? O quizás ni cuna, pero donde nacimos no era un pesebre. Nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo, nació en un pesebre, hermanos, por nosotros, por venir a este mundo y morir en esa cruz del Calvario por darnos salvación de nuestras almas. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber usado todas las cosas que vimos, Dios usó a toda la gente que había llegado a la ciudad para ser empadronada, para que José y María no hallaran un lugar decente para que su hijo naciera. ¿Fue esto una tragedia? No. Dios así lo había planeado, que su hijo se despojaría de todo, siendo rico. Se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Lo cree? Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Dice en 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Se despojó de todo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos enriquecidos.
Hermano, hermana, usted y yo somos ricos. Somos ricos. La riqueza no se mide en metal, hermanos, o en papel, que alguien le puso un número ahí. Usted dice, pues aunque sea quisiera unos de esos, ¿verdad? En mi cartera. Pero aunque no los traigamos, hermanos, somos ricos. Amén, amén. Ningún millonario puede comprar su salvación. Y usted la tiene. Yo la tengo. Porque el Señor nos enriqueció con la vida eterna. Amén, amén. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ahora yo no le digo que no se esfuerce y siga trabajando por tener un poco más, no, pero lo más grande ya lo tiene. Si tiene el Señor Jesucristo, usted tiene todo lo que necesita. Usted va a vivir eternamente con el Señor. Así que el Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dice la Escritura. Filipenses 2. 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, fue la muerte de cruz. Una muerte que no era muy bien vista en esos tiempos, la muerte de cruz. Así que este fue nuestro Señor Jesucristo, que por el amor que nos tiene, vino a este mundo a través de la Virgen María, vino a este mundo por amor a nosotros y vino a ese lugar donde Dios ya tenía planeado que iban a ser. El enemigo quiere hacer dudar al cristiano. El enemigo quiere hacerle dudar diciéndole, Dios no sabe lo que te está pasando. A Él no le importa. Si le importara, no dejaría que esto te pasara. ¿Ha escuchado ese susurro por ahí en su oído? A Dios no le importa. Es más, a nadie le importa lo que te está pasando. No se crea de las mentiras del diablo. A Dios sí le importa lo que le está pasando, y a sus hermanos en la iglesia también les importa lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Así que no se crea de las mentiras del diablo. Usted es rico, es millonario, millonaria, y usted tiene lo que más importa, que es la vida eterna. Vemos a José y María renegando de su situación. En este pasaje que leímos, vemos que están renegando los dos. O vemos ahí a María apuntándole el dedo a José, diciéndole, por tu culpa. ¿Verdad que no? No. No le está reclamando, no le está diciendo, aunque sea le hubieras hecho una carreta. Mira cómo me pones en este burro. No, fue una mujer sumisa. Porque primero se sometió a Dios y después a su esposo. Ella lo seguía para donde quiera que estaba. Más adelante vemos cómo Dios se le apareció a José y le dijo, levántate y vete, ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad? Y no vemos a María allí, que no, yo no quiero ir, vete tú solo. Yo no te sigo, no, vete tú solo. No, ella siguió a su esposo a Egipto, y luego después que estuvieron en Egipto, Dios los volvió a llamar y ahí venían.
Y la mujer, María, no iba renegando. No, yo quiero estabilidad. Yo quiero tener mis cosas. No, ella seguía a José. ¿Por qué? Porque ella sabía también que José era un hombre obediente a Dios y que él obedecía lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Ahí está la clave, hermanos. En los matrimonios, hermanos, ahí está la clave. Que la mujer siga al varón, pero que el hombre esté seguro de que está obedeciendo lo que Dios le dice. Y así la mujer no va a tener ningún problema con sujetarse al esposo. ¿O sí, hermanos? ¿Verdad que no? No, cuando ve que su esposo es obediente a Dios, usted va a estar apoyándolo allí. Entonces la responsabilidad, hermanos, recae en nosotros. En nosotros. ¿Queremos que las esposas nos sigan? Pues hay que someternos a Dios primeramente, para que ellas puedan ver y puedan decir, en realidad, este hombre se esfuerza en ser obediente a Dios y yo le voy a seguir. Amén. Amén. ¿Y por qué me salí, hermanos? ¿Por qué me metí en matrimonio? Ok. Bueno, lo que vemos aquí, hermanos, es de que Dios está trabajando, aunque no lo veamos muchas veces. Dios está en control de todo lo que pasa en este mundo, porque este mundo es su mundo que Él creó. Así que usted no tenga desconfianza, no tenga temor. Dios está en control de toda la situación que pasa en sus vidas. Todo está bajo control. Espero que si hay alguien que se encuentre desanimado, desanimada, que Dios le haya hablado a través de su palabra y que reconozca que Dios sigue en control de este mundo, hermanos. Dios sigue en control de este mundo, de este país y de su vida, hermano. No se preocupen. Lo que está pasando en el mundo no ha tomado a Dios por sorpresa. No, todo va acercándose para que la palabra de Dios se cumpla. ¿Sabía usted que hay algo que todavía no se cumple y que Dios está llevándonos hasta ese momento cuando su palabra se va a cumplir? Y también todo lo que está pasando, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Descansa en el hecho de que Dios le ama y que Dios le cuida. Que Dios es un Padre amoroso que tiene cuidado de usted y que nunca lo va a desamparar. Dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué más? Con todo. Ok, por ahí, ¿verdad? Por ahí hay diferentes versiones, pero sí, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, algo así. Amén, amén. Así que, hermanos, que esto nos dé confianza para continuar adelante. Dios está de nuestro lado. Dios no nos ha dejado. Dios sigue en control. Amén. Ahora, ok, vamos a terminar aquí, pero déjenme hablar un poquito con aquellos que nos están viendo. Y si alguno de ustedes no conoce al Señor Jesucristo, si alguno de ustedes que nos está viendo por otros medios no sabe o no está seguro que si muere hoy va a estar con el Señor Jesucristo, o que en cualquier momento que Dios le llame, si no está segura que va a estar con Él, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntase de sus pecados, reconozca que es pecador, que es pecadora. Reconozca que esos pecados hacen separación entre usted y Dios. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para perdonar pecados. Arrepiéntase y dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados, sálvame, dame vida eterna. Y si usted lo hace sinceramente en ese momento, Dios le da vida eterna. No importa el lugar donde esté, no importa cómo se encuentre, cuántos pecados haya cometido, si usted se arrepiente de sus pecados, Cristo le perdona cada uno de esos pecados
y le da vida eterna y usted viene a ser una nueva criatura. Ahora lo que sigue después, asista a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y crezca ahí entre sus hermanos, sirviéndole a Dios, usando sus dones que Dios le ha dado. Que Dios le bendiga.